RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio RCR750.com y @RCR750 a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les damos la más cordial bienvenida, Yoyana Ahumada, @Yoyiau, Jorge Gómez Jiménez, @JorgeLetralia, y Kira Kariakin, @Kiracar. Acompáñennos por RCR750.com, accedan a los programas ya emitidos en el canal de YouTube de RCR750 y en libreriasonica.blogspot.com. Contáctenos por libreriasonicaccs@gmail.com o síganos en Instagram, Twitter y Facebook por @libreriasónica. Y no dejen de visitar los perfiles de Radio Caracas Radio en Twitter, Instagram, Periscope y YouTube como @RCR750. En el programa de hoy tendremos a Krina Ver, autora de la novela Ficciones Asesinas, que ganó el 19º Premio Anual Transgenérico de la Fundación para la Cultura Urbana. Bienvenida, Krina, es un gusto tenerte con nosotros hoy. Bienvenida. Bienvenida. Tan guapa y elegante como siempre. Pero antes de pasar a nuestra entrevista con Krina, les vamos a comentar algunas noticias de actualidad en el medio literario que Yoyi nos va a dar ahorita. Bueno, recientemente, justamente en el día de ayer, nos enteramos por un tuit que puso la profesora, investigadora y escritora Gisela Cossack, que su libro Casa de Ciudad, antología personal de mis cuentos, es así como se llama, sobre la vida, la belleza y resquemores de la urbe, ya está a la venta en versión impresa y digital vía Amazon y en Ilíada Ediciones. Y por otro lado, nuestro gran amigo Hernán Colmenares, desde Madrid, nos manda la noticia del lanzamiento de Ser Gato, una oda felina, que es el nuevo libro de Edgar Borges. La editorial que lo publica se llama Altamarea Ediciones y viene acompañado de ilustraciones de Frida Aguilar. Y dice lo siguiente: el escritor se mete en la piel de un prisionero para pensar en su fuga, hazaña que según él solo sería posible lograr si fuera un gato que se asoma a la ventana. Micronarraciones que cuentan una historia, una sinfonía de aforismos, poesía pura y dura, género mixto. Ser Gato es un artefacto literario que trata de un prisionero que imagina la libertad a través de la imagen de un gato. Esta obra está relacionada con el límite de los espacios y nuestra propia ubicación en ellos. Un deleite para los sentidos, una historia que habla del anhelo que tenemos todos los seres humanos, y más en estos momentos, de libertad y sobre todo de ser quienes queremos ser. Para quienes no lo conozcan, Edgar Borges es un escritor venezolano afincado en España ya desde hace 14 años, que vuelve a sorprender con un libro un año después de la declaración de la pesadilla del COVID-19. Bueno, esperamos que Edgar Borges nos pueda acompañar en algún momento en Librería Sónica y que nos cuente cómo es eso de tener 4 patas y almohadillas y unos ojos que pueden mirar en la oscuridad. Tenemos también Cálatos Ediciones acaba de publicar en España la antología Escribir Afuera, cuentos de intemperies y querencias, que reúne 31 relatos de autores venezolanos sobre migración y exilio. Se trata de una compilación realizada por Kelly Brown, Liliana Lara y Raquel Rivas Rojas, con textos de Elena Yau, Gisela Cossack, a quien acabamos de mencionar, Mariana Libertad Suárez, Hilda Cordoliani, Alberto Barratisca, Israel Centeno y otros. Y de hecho, aquí nos acompañan hoy 2 de las firmas que lo integran, que son Krina Ver, nuestra invitada de hoy, y nuestra compañera sónica Kira Kariakin. El mundo es de las K. El libro, que ya se encuentra a la venta en librerías de España y plataformas digitales como Amazon, forma parte de la colección de narrativa de Cálatos.
Enhorabuena, chicas. Sí, vale, chévere ese libro que se haya salido. Luce bien ese libro. Vi por ahí que tienen el cuento de Carolina Lozada con el que ganó el concurso del Nacional. Maravilloso. Un cuento maravilloso, de verdad. Sí, un cuento maravilloso. Bien, en la sección de Letralia, supongo que ya no hay más noticias. En la sección de Letralia te hablaremos hoy de El arte de la lectura, el libro que hemos publicado con textos de 67 autores para celebrar los 25 años de la revista. En efecto, la primera edición de Letralia circuló el 20 de mayo de 1996 y para celebrar este cuarto de siglo abrimos una convocatoria sobre esta actividad en la que ustedes y nosotros nos hemos vuelto artistas, la lectura. En el libro de 646 páginas participaron autores de Argentina, Chile, Colombia, Cuba, El Salvador, España, México y Venezuela. Aquí entre nos, la representación venezolana es la más numerosa, con más de la mitad de los textos, son 38 textos de 66. Son 66 textos y 67 autores, porque hay un texto de unas autoras mexicanas que escribieron en Comandita. Hay cuentos, poemas, ensayos e incluso series fotográficas, pero también textos testimoniales de quienes cuentan cómo fue su acercamiento a la lectura desde las primeras letras en un ejercicio de autobiografía lectora. No dejes de leerlo. El libro se puede descargar gratuitamente y además cada texto ha sido publicado de forma independiente en nuestra web. Les recordamos que Letralia es desde 1996 la revista de los escritores de habla hispana. Para publicar con nosotros, entra a nuestro portal en letralia.com. Estamos en Facebook y Twitter como Letralia y en Instagram como Revista Letralia. Ok, y bueno, como ya saben, y ya lo anunciamos y la pueden ver, estamos hoy con Crina Baer, quien acaba de publicar Ficciones Asesinas, que fue la novela ganadora del 19 o 19º Premio Anual Transgenérico de la Fundación para la Cultura Urbana. El jurado, integrado por Sila Cordoliani, Carlos Sandoval y Slavko Subchik, le otorgó el premio a esta novela, firmada con el seudónimo El Cangrejo, por considerar que el texto reúne una serie de aspectos estilísticos literarios que lo convierten en una sólida pieza. Entre estos, el manejo del tempo y la intensidad narrativos. Es una novela que se convierte en la metáfora de todo lo que se debe hacer para no perder la memoria como personas y como sociedad. Bienvenida, Crina, una vez más, y les comentamos que Crina realizó estudios en la École Polytechnique Federal de Lausanne, en Suiza, posee una maestría en literatura comparada en la UCB del 2007, y que su vida la llevó a vivir en varios países antes de su llegada a Venezuela en 1975, la gran Venezuela, Crina. Israel, Suiza y Portugal. Creó con su esposo una compañía de arquitectura especializada en estructuras espaciales y diseño industrial. Comenzó a escribir en 2001, varios de sus cuentos ya han ganado importantes premios, incluyendo el concurso de cuentos del Diario Nacional, Ateneo de Calabozo y Isaac Ben. Sus relatos están incluidos en diversas antologías del cuento venezolano del siglo XXI, reunidos en Cuentos con Agujero, Premio Autores Inéditos de Monte Ávila 2005, Para no perder el hilo, Mondadori 2009 y La hora perdida, Ígneo 2015. Nube de polvo, Equinoccio 2015, obtuvo el premio de la crítica a la novela del año. Ficciones Asesinas trata sobre la pérdida de la memoria. El centro de la trama es la eliminación sistemática de las generaciones mayores que guardan la memoria de lo que fue el país hipotético en el que se desenvuelve la historia antes del advenimiento del GOB, un gobierno que solo se menciona por sus siglas. Su presencia es omnipresente y opresiva, pero no hay manera de personalizarla. La memoria es la preocupación de Elizabeth Rosenberg, la protagonista, una narradora que dejó de escribir luego del trauma de una masacre de estudiantes en la universidad. Se nos salió ese spoiler, que escribe un diario para dejar constancia o quizás recordarse a sí misma luego, y que vive diciendo que se olvida de las cosas continuamente. Bienvenida, Crina, y gracias por esa novela. Oye, bueno, sí, maravillosa. Gracias a ustedes. Aquí dice que no queremos incurrir en contar la trama, pero hay que revelar algunas cositas, como que es sumamente interesante el reflejo o el diálogo de esta novela
y la situación que está viviendo el país, una diáspora donde generaciones intermedias se van, dejan los hijos al cuidado de los abuelos, y son ellos, los más jóvenes de un presente sumamente opresivo, quienes se encargan de intentar detener el exterminio de los mayores, que son quienes tienen la memoria de la historia y de una manera de ser que no puede ser modelada, pero que de alguna manera hay que eliminar para construir el futuro. La primera pregunta entonces, ¿es realmente esa tu intención? Es decir, esa deliberada intención de dejar esa reflexión, o esa misma reflexión fue surgiendo a medida que ibas construyendo la historia. Bueno, yo no fue deliberado, o sea, yo escribí esta novela un poquito como venía, la escribía, leía capítulos a amigos y salió sola. Supongo que hay muchísimas lecturas porque la gente ya me dio constancia de varias lecturas. Yo más bien estaba insistiendo desde el principio de que la única manera de sobrevivir en un régimen tan opresivo como aquel que estoy describiendo es tratar de aniquilar la memoria y vivir en un, como lo dice en algún sitio Elizabeth Rosenberg, en un búnker de cada día. Uno logra vivir en su entorno pequeño, en su burbuja y en el búnker. Y era incluso insisto que porque tengo una narradora que desde el principio comete un grave error, un gravísimo error de literatura, que es de comentar lo que cuenta, o sea, eso no se hace, hasta que descubrí que ese entrometimiento, que ella se entromete siempre, en realidad es parte de la historia, y eso lo descubrí como a la mitad, o incluso más allá. Pero la narradora dice que qué fastidio que cuando uno está tratando con protagonistas mayores de edad, todos cargan encima un bulto enorme de recuerdos, de vidas, de cosas, y por más que no interesa y no queremos hablar de esto, siempre por algún lado saldrá. Y de hecho, como ustedes saben, eso ocurre en la novela, por más que no lo cuento, ni mucho menos. Pero es verdad que a mi edad, porque yo tengo la edad de la protagonista, es muy difícil vivir solo en el presente. Y el hecho de que hay una persecución de los viejos es obvio desde el principio, porque aquella distopía, aquel régimen dictatorial cuya naturaleza no conocemos y de hecho no importa en absoluto. Yo conozco unas dos y varias más de memoria de lo que me contaron, y son increíblemente creativos en inventar formas de opresión al ciudadano, pero el resultado es siempre el mismo. El resultado es romper la relación entre el ciudadano y la realidad. Y también tiene efecto en la memoria, ¿verdad? Entonces, desde el principio, y no sé de dónde se me ocurrió esto, y espero que no se cumpla nunca, lo que yo digo que las ficciones siempre se cumplen en algún momento, yo ahí inventé que simplemente los derechos civiles expiran. Cuando un ser humano llega a los 70, su estatus vuelve a ser como antes de los 18. No tienen derechos civiles, necesitan un tutor. Espero de corazón que eso no dé idea a nadie, y que además no hay que dar ideas. Hay algo en las ficciones que hace que tarde o temprano se cumplen en una variante u otra. De ahí viene el título también. Por más que es un tema muy sinuoso, no es el tema principal y va entre comillas. Entonces, digamos que esta persecución de los viejos es obvia, pero las otras maneras como se cumple haría parte de un spoiler, tampoco quiero hablar mucho. Y es obvio que el tema de la memoria es importante. De hecho, en las primeras conversaciones de mi protagonista, que es una ex escritora muy dispersa, se le olvida todo, tiene la casa vuelta a un caos,
el hecho de que no tiene agua corriente no ayuda y todo. Y ella siempre no está muy segura si lo que ella escribe como diario lo inventa o lo recuerda. Entonces se limita a los momentos cotidianos y mejor que no ocurra nada. Ahí ella escribe divinamente bien. Cuando comienzan a ocurrir cosas se enreda y además tiene miedo de que alguien lea ese diario. Entonces se hace entender que su diario no es exactamente, no sigue exactamente los hechos reales. Por ejemplo, nombres que no son los nombres, etc. O sea, desde el principio hay como un intento de confundir no al lector, aunque ese es el resultado, sino de confundir el límite entre ficción y realidad en varios niveles. En el nivel de ese diario, en el nivel de la memoria. Y finalmente, bueno, esa confusión hace, por ejemplo, que en la primera conversación que ella mantiene con el protagonista, ella sospecha de que no recuerda nada, de que casi todo es inventado, en ese antes que yo escribo con letra capital, porque es una época, y sospecha que están inyectando algún fármaco en la carne. Y él le contesta, pero no vas a creer todo lo que cuentan. Además, casi nunca hay carne. O sea, esa es la paradoja, sí. Sí. Hay varias cosas interesantes en eso y una es la revalorización del adulto mayor dentro de la novela, que se convierte en protagonista y se convierte en motivo de los hechos. Es interesante, cuando estaba leyendo la novela me acordé mucho de una película que acabo de ver, El Padre, con Anthony Hopkins. Anthony Hopkins tiene, no sé, 80 y tantos años y está, como decimos aquí en Venezuela, está perdiendo los tiempos. Se moldea para él a lo que él recuerda, a sus recuerdos fraccionados y a las confusiones que tiene. Hay algo de esto en la novela también. Sí hay. Hay mucha cosa que ni yo misma estoy consciente de que lo puse ahí. Y que como se basó un poquito en mis propios diarios, seguramente esas cosas han salido, porque es absolutamente cierto, y cuando llegues a mi edad lo podrás confirmar, que la percepción de los hechos, incluso del presente que te rodea, cambia según la edad. Yo no reconozco la persona que escribió a su papá, mira papi, yo puedo volver a Israel, pero sé lo que va a pasar conmigo. Y también puedo ir a Venezuela y no tengo ni idea dónde está ese país. ¿No te parece una buena idea de ir a Venezuela? Yo no sé quién escribió esto, eso no soy yo. No tiene nada que ver conmigo y sin embargo fue. Claro, así. Claro. Ok. Que me ocurrió que al final de la novela, después de leerla y después cuando la narradora toma preponderancia como protagonista, bueno, llegué a preguntarme si la narradora no era la protagonista, que se le olvidó que era Elizabeth, o que Elizabeth, o sea, me dejó como pensando que el final pues era ambiguo, porque como no sabemos exactamente qué era lo que era realidad o ficción, al final no sabemos si Elizabeth existió o si la narradora es Elizabeth y se le olvidó que ella era Elizabeth. Entonces, ese final, con esa posibilidad, yo incluso repasé algunos capítulos finales para ver, o sea, dónde estaban, si habían otras pistas, pero bueno, me quedó esa impresión de que había como un final feliz y al mismo tiempo no lo fue. Esa ambigüedad me pareció fascinante, porque es como, bueno, como la perspectiva de un futuro que puede ser posible o que no lo puede ser. O sea, que va a depender justamente de cada quien, de los protagonistas, si lo ubicamos en la realidad, que va a depender de ellos si eso se hace realidad o no, como el exterminio de los mayores o como
la recuperación de sus derechos civiles, como dices tú, que por cierto, debo comentar que esa posibilidad que tú mencionas allí, que ojalá nunca se haga real, cónchale, o sea, cuando yo lo leí, yo dije, bueno, hasta cierto punto está sucediendo, en el sentido de que tanta gente está ahorita con sus padres y sus, bueno, con en mi caso, pues, por ejemplo, con sus padres de 80, 70 y largos años, que hay una suerte de desamparo por la falta de seguros, de todo, entonces hay como una identificación de que uno se vuelve el padre de sus padres, ¿no? O esos nietos que se quedaron cuidando a los abuelos, o los abuelos que se quedaron cuidando a sus nietos, ahora los nietos son responsables de ellos, ¿no? Entonces esa realidad que la magnificas en la novela me pareció, bueno, sumamente impresionante verla desde ese punto de vista, ver lo que pudiera ser, ¿no? Mira, lo que puedo comentar es que la verdad que puedo decir que la novela tal vez traduce la manera como yo me siento vivir. Y yo me siento vivir en un país totalmente de ficción. Aparte lo que te duela cuando agarras un microbio, cuando no tienes médico, cuando no consigues comida o la consigues muy cara, aparte los problemas cotidianos que todos conocemos, me parece que todo lo que yo sé sobre la realidad que padecemos es ficción. Es ficción los comunicados del gobierno, es ficción Twitter, es ficción Facebook, es ficción. Cuando hay más información sobre la realidad, más ficcional se vuelve. Al final, lo que no es ficción es mi pequeño entorno, mi familia, y un poquito más lejos mi entorno vecinal, que me apresuro a decir de inmediato no se parece en absoluto. Una aclaratoria. No me escucha, ¿por qué no? Porque aquí más bien me da seguridad vivir en un conjunto con vecinos que se organizan y se ayudan. Ahora, el hecho de final, para mí, solo que tú le diste una fibra optimista, yo no sé cómo, pero tengo una amiga que me dijo que el final es aterrador, totalmente aterrador, y yo creo que las dos cosas son posibles, porque así es el mundo en que vivimos. Si yo mal no recuerdo, la narradora dice que bueno, yo sé que eso va a terminar, yo sé que estaremos bien, pero no me pidan por qué, no me hagan caso, porque yo soy una escritora FAO, y escritores FAO son la gran comunidad de escritores que son fracasados, autopublicados y olvidados, que es mi gran comunidad, donde al final cae tanto la narradora como la narrada, digamos. No sé si es una protagonista o dos, no me deben preguntar porque no tengo idea clara y esa fue la idea. No. Crina, mira, hay un... O sea, cuando tú vas transitando la novela... idea transmitir seguridad. No te oí. Sigue. No, que cuando uno va transitando la novela, uno siente, por supuesto, digamos, de alguna manera las lecturas, porque finalmente la escritura es una mirada sobre todas las lecturas que tú has ido haciendo a lo largo de la vida. Yo la siento profundamente borgiana porque yo en un momento dado sentí la gran voz que es la autora, en realidad está jugando porque ella se desdobla en una aparente narradora que lo está viendo todo, pero que a la vez es un invento de la propia escritora que está dentro y la que está escribiendo. O sea, yo sentí que es profundamente candeliana, porque es una ficción sobre algo que tú concibes como una ficción. Pero para llegar ahí y a ese manejo tan extraordinario de construir un imaginario, que además es una lucha entre un afuera de una muchacha muy joven y, como dijo Kira,
una muchacha que está sosteniendo sobre su peso toda la brutalidad del exterior. Ella es como la conexión de esa escritora con el mundo de afuera. Y a donde quiero llegar es que tú vienes del origen de una lengua que es completamente ajena a la lengua romances. Entonces yo pensaba y decía, Dios mío, ¿cómo es el diccionario que esta mujer construyó para aproximarse con ese nivel de detalle a la cotidianidad que además llega un momento que te genera, la novela te genera una angustia, pero una angustia morbosa porque no la quieres soltar, pero hay un momento que respirar, porque es una distopía que te va apretando. Entonces yo lo que pensaba era en el megaviaje a esa palabra tan precisa del español, con esa soltura y esa comodidad. ¿Cómo es tu viaje del polaco? ¿Cuál fue la primera palabra que aprendiste para nombrar ese mundo y cómo llegas a este artefacto tan complejo desde el lenguaje? Eso me impresiona muchísimo. Bueno, ya, y como creo que tenemos tiempo, te voy a contestar, aunque te imaginas que desde hace 20 años estoy contestando la misma pregunta. Bueno, yo hasta ahí, mira, en Latin American Literature Today, es la revista de la Universidad de Oklahoma, y hay un ensayo mío sobre ese tema exactamente, cómo aprendí español. Porque yo digo ahí con cierta acidez que no puede ser que ya tengo 4 libros o 5 y todavía me preguntan cómo aprendí español. Pero bueno, yo ya, primero, el único idioma que consideraba materno era polaco y debe ser, por más que yo no podría escribir en polaco, solo una carta, una cosa. Yo puedo participar en los eventos de la embajada y hablar polaco, y es bastante raro porque yo dejé Polonia a la edad de 9 años. Sin embargo, con mis padres hablamos polaco mientras ellos vivieron, porque yo llegué a hablar perfectamente hebreo en mi vida diaria. Yo fui adolescente y joven en hebreo, y eso es lo que marca. Sin embargo, nunca me provocó escribir en hebreo. Después me enamoré del francés, comencé a estudiar francés, quise estudiar en un país, si no en Francia, que mi papá no quería, en un país francófono, y estudié en Suiza, estudié arquitectura, y ahí me casé con otro arquitecto que estudiaba conmigo, que casualmente era portugués. Entonces, y bueno, es una historia muy compleja y no voy a contarla ahora, pero cuando yo llegué aquí era mi 5º idioma, básicamente. Yo tenía 26 años, estaba casada, tenía un bebé de 11 meses. Y yo llegué aquí y bueno, yo aprendí español lo necesario para desenvolverme en la vida diaria, porque la verdad que yo estaba harta de tantos idiomas. Y ningún idioma me entró en el alma como el polaco, que yo crecí con él. Yo todavía recuerdo que nunca de niña yo escribía poemas, todavía los veo bonitos. Yo nunca sentí necesidad nunca sentí esa duda sobre si la palabra quería decir exactamente lo que yo quiero decir. Esa duda la tengo constantemente. De hecho, yo trabajo con 3 diccionarios al lado, porque primero escribo y después verifico. Crina, eso es lo que querías decir, es eso, y lo reviso. También tengo siempre amigos que me revisan los textos, o sea, al final siempre pido que lo lea alguien que, en mi caso, mi amada Natividad Barroso, que es especialista de lenguaje, y no me deja pasar ni una y grita y me obliga a cambiar, y me enseñó el uso de los tiempos verbales, que los uso bien por escrito, pero cuando hablo todavía los uso mal. Esto lo sé. Grande Natividad, ella es una mujer hermosísima. Ok, bueno, estábamos hablando de justamente, como comentaba antes de Yogi,
justamente de la autonomía bueno, de esa cuestión de que la sociedad ve al adulto mayor como que ya, como lo infantiliza, ¿no? Y lo hemos visto también mucho en el lenguaje periodístico, donde se habla de los abuelitos, donde, o sea, que no es los abuelos, ni siquiera es los abuelitos, usar adulto mayor, la palabra adulto mayor. Juventud prolongada, es lo que más rabia me da. Juventud prolongada, exacto. Y esa cosa de repente sentir que no tienes tu autonomía, que no, lo veo por mi mamá, por mi suegra, son mujeres de 80 años que están totalmente, digamos, perfectas de su cabeza, de sus habilidades cognitivas, de su movilidad. O sea, mi suegra todavía da clases a los 82 años, y bueno, pero ella lo hemos hablado, pues, de que de repente los hijos, bueno, mamá, entonces te vas para acá, te vienes para allá, haces esto. Entonces ya como que los hijos toman, o los menores, en este caso en la novela es la nieta, tienen que tomar la tutoría de esa persona que pierde totalmente, como dices tú, sus derechos civiles. Y que de alguna manera, aunque no ocurra legalmente, ocurre como en la normalidad de la vida cotidiana, porque eso es lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Sobre todo con esta situación tan complicada que hay de que no hay seguridad social, pues, o que es un eufemismo, pues, para decirlo así. Hay otra parte en la novela que es muy, muy fascinante, que es el amor, ¿no? Para la protagonista, para Elizabeth, ¿no? Con su galán Luca Bambino, que además se llama Bambino, el apellido, ¿no? que bueno, Luca, el niño, pues, ¿no? Entonces, me dio muchísimo placer justamente leer ese aspecto de la novela, porque es el amor, que también es otro, digamos, prejuicio y otro estereotipo de que, bueno, a partir de los 50 años se te acaba la vida, pues ya eres abuelo, mayor, etcétera, y bueno, ni te cuento entonces cuando tienes 70, ¿no? Bueno, no sé qué quieres decir al respecto, no sé ni siquiera cómo preguntártelo sobre el ingrediente amoroso en la novela. Mira, yo creo que la novela cumplió más o menos con lo que yo pienso que me gusta en las novelas, que no se pueden resumir en un solo tema, que no se pueden resumir en una sola trama, en una sola historia, por más que tenga, la tiene. Ahora, todas esas cosas, tú tienes toda la razón. Yo recuerdo, no más lejos que la semana pasada, aquí estaban anotando la población para sacar carnet de Chacao, y Conjunto Sanssouci, donde vivo yo, han traído gente para que lo hicieran aquí abajo. Y entonces yo bajé con mi nuera, y el muchacho que tomaba datos asumió que mi nuera tenía que contestar por mí. Y correo electrónico dice, dame el tuyo. Yo digo, momento, ¿quién es? Pero por otro lado, es verdad, en mi casa tengo dos personas mayores, una mayor que yo, otra casi un poquito más mayor que yo, que sí necesitan tutoría porque no se acostumbraron ni a usar teléfono celular ni a usar tarjeta de débito. El cambio de formas de vida ha sido tan violento y antiamigable en Venezuela, porque cuando yo estuve en el año 19, estuve en Madrid, fue mi último viaje con mi hijo, me parecía increíble que yo podía pagar un taxi con unas monedas, pero al mismo tiempo podía usar tarjeta de débito, tarjeta de crédito, que cualquier forma de pago era posible, sin hablar de que haya dinero para pagar, que ese es otro tema. Pero el mero hecho de someter a la gente, como lo sometían aquí, a hacer colas inmensas para sacar dinero limitado, que no basta ni para comprar un queso completo o una cosa así, volver al día siguiente para la mísera pensión, para mí es lo más criminal que puede hacer un régimen, porque supuestamente no hay nada ilegal.
Ahora, para mí, en Venezuela no hay manera que una persona que no sepa usar tarjeta de débito y que no sepa usar teléfono celular sobreviva 2 días. No puede, no hay cómo. Y esto se necesita que alguien que sepa usar esos instrumentos, más joven o no, le ayude. Y esto es criminal, es un crimen. No ocurre así en mi novela eso es tajante, es la ley. Por más que la persona esté perfectamente lúcida y saludable, como Elizabeth, no le van a otorgar el derecho a salirse de la tutoría porque teniendo 70 años es obvio que ella no puede responder por sí. Entonces, mira, ficción, en este caso, esta distopía, normalmente no hago ficciones tan diferentes de la realidad. Me gusta Héctor Torres, lo dijo una vez, lo sacó de una entrevista que tuvo conmigo y nombró la entrevista con ese tema. Yo dije que para mí, yo estoy cómoda en una ficción que se sitúa en el cruce de una calle que existe con otra calle que no existe. Ahí me siento bien. Espero que esa metáfora se comprende fácil. Aquí he inventado totalmente otra cosa. He inventado un contexto opresivo dentro del cual he usado las experiencias de las que ocurrieron a mí, a mis vecinos. Por ejemplo, lo de la bomba es tal cual. Tuvimos un mes sacando agua con todos. Los hechos que ocurren, por ejemplo, lo del metro, no ocurrió a mí, pero a una persona que todavía entonces venía a limpiarme la casa y vino y tuve que darle un calmante porque había caminado 1 kilómetro y más en el túnel del metro para llegar. A oscuras, claro. Entonces, sí, entonces yo he usado un contexto distinto para poner experiencias que no son distintas. Por eso la gente no tiene duda en identificarse con esta historia, por más que el régimen no es que no hay nada real. Y creo, no sé, no lo hice así, porque no es bueno decir después lo hice con esa intención, pues las intenciones uno las ve después. Pero la intención, se puede decir, era sacar a flote el absurdo de esas situaciones. Cuando estamos sumergidos dentro del absurdo, que un jefe del Estado, para evitar un referéndum revocatorio, declare que los días hábiles de aquí en adelante van a ser 2 por semana o 1 por semana, esa es una situación que no existe en mi libro, pero es tanto o más absurda que las que existen. Ponte el hecho que te quitan 5 ceros de un plumazo a la moneda y a un año ya están de vuelta. ¿Qué más absurdo que eso quieres tú? Y nos acostumbramos y calculamos y seguimos. El hecho de tratar de lidiar con esta realidad es tan absorbente que se nos escapa el absurdo como arma para doblegar el sentido de realidad del ciudadano. Eso es lo que tenemos. Y eso de esto lo dicen en mi libro. Sí, es tal cual, o sea, lo dices allí y por eso uno se identifica, pero yo creo que también, a pesar de que uno se pueda identificar, yo creo que el libro trasciende eso. O sea, no es, yo creo que no es una novela sobre Venezuela, o sea, es una novela sobre lo que es el totalitarismo, sobre lo que es el Estado omnipresente y el Estado omnipresente que te maneja la vida, ¿no? Y yo cuando la leí me recordé mucho la novela esta de Nosotros, de Samiatin, el ruso, que fue una novela escrita en 1920 y pico o antes, que justamente habla de ese control, de cuando hay algo que está allí, pero que no vemos en concreto, porque en el libro, cosa que además a mí me parece sumamente acertado, no hay un personaje que se llame fulano de tal en el que uno pueda achacar una responsabilidad de lo que ocurre, sino que hay un ente, orden, una entidad. Sí,
es como una entidad, como una suerte de espíritu omnipresente y omnipotente que controla todo y que sin darte cuenta controla todo. Cuando ella la visitan y le hacen un arqueo de su apartamento, le preguntan qué es lo que hace, cuál es su rutina, etcétera, y ella piensa que es porque el Estado se está ocupando de ella. Es sencillamente otra manera de controlar. Y lo que asombra, y cuando uno lo piensa, lo que asombra es que somos tanta gente, somos millones de personas en un sitio o en cualquier país donde haya un sistema similar, y ese control se hace, o sea, ese control existe. O sea, es una metáfora y al mismo tiempo no lo es. O sea, retrata una situación que está ocurriendo y que incluso pudiera escalar, pues, ¿no? Yo creo que ese es un gran logro de la novela, y bueno, y que además es un thriller, ¿no? Que además tiene todos los elementos de suspenso, de acción, de amor, de romance, de Elizabeth, de su preocupación por tener una relación sexual a los 70 años, que ya no se acuerda cómo darse un besito, no sé qué. Todas esas inquietudes tan personales y femeninas, pues, del personaje, que hacen realmente la lectura una delicia. O sea, a mí me pareció deliciosa la lectura de la novela y la disfruté un montón. Crina, a mí me gustaría que compartieras con nosotros el tema de el uso del diario, porque evidentemente todo lo que tiene que ver con la escritura testimonial y la escritura del yo en estos momentos está en el tope de la exploración de los escritores, porque además no es una escritura directamente confesional, sino donde un elemento que te toca particularmente a ti inspira esa estructura. O sea, ¿cómo llegaste al diario a encontrar que ese era el lugar para contar tu historia, y si ya habías explorado ese género del diario, de la carta? Bueno, es respuesta fácil. La novela nació de mi diario, porque yo sí tengo un diario. Lo tuve cuando era adolescente, después muchos años no tuve ninguno. Y cuando comencé a dominar español, primero he vuelto a tener un diario. Esta vez no lo escondía en cajitas con llaves, sino con un password y en computadora, pero es como mi laboratorio, tanto como de Elizabeth. Por supuesto, no tengo ninguna intención de que pase a la posteridad, de que lo publiquen, porque es mío. El hecho es que algunas cosas me parecieron interesantes y me imaginé un día que de pronto, ¿y qué tal si ese diario no es mío? Pues yo no tenía ninguna idea qué escribir, no me nacía. Si es de otra persona, en otro universo. Y así nació. Los primeros textos, ahí le puse Elizabeth Rosenberg el nombre, no sé por qué, los nombres caen bien o no caen bien, cayó bien. Y ahí comenzó la novela realmente. Después comencé a hablar en tercera persona y como narradora comencé a comentar lo que escribo, y me dije, eso no se debe hacer, eso está muy mal, un autor omnisciente no debe intrometerse, y me dije, debe ser que no es omnisciente, algún lado está, y seguí. Es así que nació la historia, pero desde luego que partes de ese diario son de mi diario, no todas, después ya comencé a inventar, claro, pero al principio sí hay algunas. Aquí nadie cayó del edificio con una silla de ruedas, eso no ha pasado. También yo no soy Elizabeth, yo vivo con toda mi familia, estoy rodeada, no puedo quejarme de soledad, es lo último que me puedo quejar. Entonces realmente no soy yo.
pero esa persona es como mi doble, ¿no? Que va, ya, volvemos a lo mismo. Sí. Claro, claro. Mira, hay un cambio de registro muy fuerte entre tu novela anterior, Nube de Polvo, y Ficciones Asesinas. Habla un poco de de ese distanciamiento de aquella Crina. Era una novela ambientada en una cosa un poco rural, como más de la querencia familiar, a esta Ficciones Asesinas, que es una gran distopía. Mira, hay dos respuestas. Una es temática y tiene que ver con protagonista. Nube de Polvo tiene una protagonista de 14 años. De hecho, no sé de dónde vino, de dónde salió. Nube de Polvo es realmente una historia totalmente inventada por mí. Es totalmente criatura literaria. Esa Vilma, esa muchachita. De hecho, supongo que hoy ni me editarían el libro porque la chavita tiene relaciones con 14 años y además las disfruta. Eso es terrible, ¿no? Pero el hecho es que entre Nube de Polvo yo la comencé a escribir como en 2006-2007 y la dejé al principio porque ahí había matado a un perro y que el perro no murió y yo no tenía idea qué iba a pasar con ese perro. Y la dejé y seguía escribiendo cuentos y en 2012 la retomé y la terminé. Y entonces pasaron como 10 años entre terminada Nube de Polvo y esto. Resulta que en el medio tengo otra novela que no está publicada, que es mi novela más importante, considero yo, o por lo menos es la más larga, y su protagonista tiene 45 años. Y diría yo que es un ejercicio al revés, porque en Ficciones Asesinas yo tengo cosas familiares y gente y experiencias muy cercanas que los saqué del contexto y le inventé otro. En cambio, en La Visita, que así se llama mi segunda novela, yo tengo otros protagonistas en contextos que son repetición, digamos, son como un palimpsesto de los que yo he vivido. La protagonista, que no soy yo, nace en Polonia, emigra a Israel a la misma edad, e incluso la novela ocurre en el año 93, cuando esa persona va a visitar Polonia por primera vez a la casa de un viejo amigo de su padre. Y todos esos escenarios en esos tiempos yo los conozco, han ocurrido a mí. No investigué nada, me fié a la inexactitud de mi memoria, que da cierto caché a la historia, y puse como otra persona a desenvolverse en las mismas circunstancias. O sea, diría yo, ejercicio al revés. El hecho es que es una persona de 45 años, una mujer adulta. Y ahorita llegué a una que sin querer salió de mi edad, salió de 70 años. Yo tengo 73. Y entonces de ahí ya viene el tono. Por ejemplo, en la historia de Vilma no hay ironía ni acidez. Eso uno lo adquiere con los años. Y hay otra cosa. La segunda respuesta tiene que ver con el lenguaje. Cuando yo descubrí, porque puedo decir que descubrí el español literario, porque yo hablaba español, pero no leía. Cuando lo descubrí, yo estaba varios años como una borracha, estaba todo el tiempo leyendo y escribiendo, y lo que más me fascinaba eran esas frases largas que uno las mantiene en el aire y funcionan perfectamente y solo se dan bien en español. Con el tiempo y también con mi memoria que va menguando, ya no me atraen tanto las frases largas. Comencé a tener más economía en el estilo. Ya no estoy tan borracha con el idioma, ya lo asimilé como mío idioma materno hoy día. Y entonces de ahí viene la diferencia estilística también que se nota en la historia. Se nota sobre todo, yo creo que es mucho más ácida y tiene mucho más humor que en la primera, en Nube de Polvo.
no creo que lo haya. Claro. Pero en mis cuentos, Claro. creo que hay 2 o 3 cuentos que tienen exactamente el mismo tono. Hay uno que se llama Liberación Animal, que me parece muy caraqueño y tiene ese mismo tono ácido de ficciones asesinas, pero con ese, por más que sea ácido, las frases sí son largas, que todavía no me había liberado de eso. Te quiero hacer una preguntita. Nos están diciendo que nos falta poco tiempo, pero quería hacerte una preguntita, no sé, Jorge, si me permites o si tiene que ver con la tuya, porque yo quería saber, justamente por todo, lo acabas de mencionar, cuando tú leías, cuando descubriste el español literario, cuando empezaste a escribir, ¿cuándo ocurrió eso exactamente? Porque tú empezaste a publicar en el 2001. Entonces yo quería saber si tú tenías la pulsión de la escritura antes. En absoluto. O sea, sí, cuando era pequeña, pero con los cambios idiomáticos y de países y todas las tareas de la vida adulta de una madre profesional con 2 hijos y todo eso desapareció por completo. Apareció cuando llevé a mi hijo menor a la católica y aspiré a algo ahí que me impulsó. ¿Qué te inspiró? Hay una cosa que quería comentar sobre el libro, y es que es una clase de literatura para escritores que quieran desarrollar un proyecto como este. Voy a citar solamente, porque tenemos muy pocos minutos, la presentación de un personaje, la mejor presentación de un personaje que he leído en mucho tiempo. Quien liquidó el asunto en un 2x3 con una bolsa negra y un par de guantes desechables fue el italiano del Sexto. ¿De dónde sacó esos guantes? De su época de detective. Te pasaron 3 datos rapidito, que el lector dice, ok, aquí hay un tipo que es italiano, que tiene unos guantes, que fue detective. Eso me parece genial, genial. Y de verdad hay que agradecerle a Crina por esta novela. Crina, te recuerdo que coincidimos como jurado con Armando José Siqueira en Valencia. Una experiencia alucinante leyendo cientos de libros de cuentos. Esto fue muy mal organizado, nos tocó todo. Bien, Crina, tenemos que despedir el programa, lamentablemente. Fue un placer estar con ustedes. Te iba a preguntar cuáles eran tus lectores y qué estabas leyendo ahorita, pero bueno, nos quedamos con eso. Ahorita yo estoy enamorada del último libro de Miguel Gómez. Aprovecho mi último minuto para recomendarlo. Ahorita ya estoy con otros libros, pero Llévame esta noche fue el libro que me ayudó a sobrevivir los primeros meses del año, que estaba bastante deprimida. Es maravilloso como autor. Lo recomiendo. Perfecto, un gusto, gracias. Crina. Les recordamos que en la dirección general está Jaime Nestares, en la gerencia de producción está Winitza Arcaya, en los controles el hombre más paciente del mundo, Jan Bururu Martínez. Si quieren, compartimos con ustedes. Kira Kariakin, @KiraKar. Yoyiana Ahumada, @Yoyiau. Y Jorge Gómez Jiménez, @Jorge Letralia. Y así concluimos esta emisión de Librería Sónica. Literatura para untar. Ay, Crina, qué recordándoles que pueden volver a disfrutar de este programa en el canal de YouTube de RCR 750. Y así nos despedimos hasta el próximo domingo. Crina, una ola. Gracias. Muchas gracias. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.